Ahora invitamos a Diego Bogarín, quien hablará sobre diversificación evolutiva de elefantes, Pleurotora libinae, un linaje hiperdiverso de orquídeas neotropicales. Bogarín es biólogo investigador y docente del Jardín Botánico Lancaster de Costa Rica y estudiante de doctorado en la Universidad de Leiden, Holanda. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer dar esta charla aquí en Colombia, que es uno de los países más diversos en elefantes, y este es un grupo que he venido estudiando a lo largo de los años, pero más que todo centralizado en Costa Rica, un poco más reciente en Panamá. Pero me gustaría también presentar muchos de los resultados que tengo, porque aquí en Colombia hay mucho por hacer, igual en Ecuador, Perú, Bolivia. Entonces este congreso de orquídeas andinas es perfecto para presentar estos resultados. Básicamente voy a presentar los resultados en 3 áreas de un proyecto de doctorado que desarrollé en Holanda, y básicamente partimos de esta pregunta. Creo que esta pregunta más de uno aquí se la ha hecho siempre cuando uno va al campo y uno dice, pero ¿por qué hay tantas especies de elefantes? Bueno, es un punto de partida, una pregunta que siempre uno se ha hecho, pero bueno, desafortunadamente los voy a defraudar, porque al final del doctorado, por 4 años, todavía no tengo esa respuesta, pero eso significa que hay mucho por hacer. Bueno, antes de empezar el doctorado también tenía que buscar una excusa buena para convencer a mi supervisora de estudiar elefantes, y una excusa buena es mirando los grupos más diversos de angiospermas en el neotrópico. Tenemos que hay varios grupos, muy pocos grupos, que sobrepasan las 1000 especies. Desafortunadamente 3 de ellos no son orquídeas, entonces no los vamos a mencionar: Miconia, Peperomia y Pipe, y 3 de ellos son orquídeas. Epidendrum, que es siempre uno de los géneros más diversos y que afortunadamente el doctor Eric Haxater es el que está desarrollando con su equipo toda la taxonomía y la biología de estas plantas. Stelis siempre será un agujero negro hasta que tal vez alguien algún día con ganas o un grupo de trabajo pueda hacerlo. Y elefantes es muy diverso, pero afortunadamente también hay un equipo de gente que le gusta mucho y es bastante diverso, pero a la gente le ha gustado, como le ha llamado mucho la atención, y la cantidad de especies, si bien es cierto es muy similar a Stelis, es un poco más manejable que la cantidad de Stelis que hay. Entonces esa fue la excusa también para poder convencer a mi supervisora y hacer un doctorado en elefantes. Y ahora les voy a mostrar apenas unas cosas básicas, solo como para la gente que no conoce mucho de elefantes. Voy a como recordar, los elefantes son muy diversos, más que todo en bosques húmedos, y es así como uno los encuentra, son plantas miniaturas. Los colores siempre son como rojos, amarillos. Hay algunos con coloraciones extrañas, más que todo aquí en Sudamérica, como púrpuras, que son bastante raros, pero básicamente así es como se logran ver en el campo. Estos datos son de elevación de Costa Rica y Panamá más que todo, pero pienso que en los Andes es similar. Más que todo la diversidad está centrada entre los 1000 y los 2800 metros, es donde uno encuentra más elefantes, pero ellos también están en bosques muy húmedos, casi a nivel del mar, y muy poco en los páramos altos. En Centroamérica los cerros más altos no sobrepasan los 4000 metros. Entonces para nosotros la diversidad más que todo se centra acá, pero no sé si aquí en los Andes es similar. Tal vez ustedes me puedan dar esos datos o corregir. 2 de las áreas más diversas, bueno, por supuesto que los Andes es el área más diversa que hay en elefantes, pero una de las áreas también más diversas es el sur de Centroamérica, lo que es Costa Rica y Panamá. Panamá tiene elevaciones muy bajas, pero la conexión cerca de los Andes lo beneficia. Lo que lo ha perjudicado un poco es que el género no ha sido estudiado con mucho énfasis. En Costa Rica sí tenemos la cordillera de Talamanca, que para nosotros es como un pequeño Andes, porque tiene los páramos, tiene los bosques montanos de robles, y lo único que no hay son las espeletes, pero nunca llegaron por allá.
Ahora, Lepanthes también tiene una característica muy buena, que es una cosa que tal vez perjudica a Stelis. Stelis no hay como un consenso de qué géneros pertenecen a ese grupo, entonces eso perjudica mucho. En Lepanthes lo bueno que hay es que Lepanthes es un grupo monofilético, o sea que todas las especies que hay ahí descienden de un ancestro común y no hay tanto problema taxonómico en el sentido de que especies pertenecen a géneros diferentes, sino que casi que desde que nació las especies de Lepanthes se han ido agrupando en ese género, entonces no tenemos tanto problema. Lo que sí había problema era con sus géneros hermanos. Entonces, para ilustrar, nada más puse algunos géneros hermanos de Lepanthes, son como Trichosalpines, Lepantopsis, Pseudolepanthes, y algunos que recientemente se crearon también, que son linajes aparte, pero hermanos siempre de Lepanthes, dependiendo de los conceptos de género, que es siempre muy difícil de definir. Uno puede tener más géneros o menos géneros dependiendo, pero Lepanthes siempre es muy consistente. Ahora, para ubicarlo en la subtribu Pleurotalidini, esto es un árbol como incluyendo el mayor muestreo posible. Entonces tenemos que, bueno, estos son los grupos como que entre comillas les llamamos basales. Por ahí están Brachionidium, las Octomerias, las Acianteras. Todo esto que está acá es un muestreo grande que se hizo de Lepanthes. Por acá está Mallevalia y Drácula, por acá Stelis y Pleurotalus, y este linaje acá es más que todo Speclinias y a grandes rasgos. Esos son como los grupos más grandes que podemos ver. Y aquí es para retomar la pregunta inicial, o sea, porque hay tantas especies de Lepanthes. Yo lo que quiero dar es un poco hablar de la taxonomía, de la filogenómica también, un poco de polinización, y una parte muy interesante también que es la biogeografía, que eso les puede interesar mucho porque tiene que ver con la parte andina. Y también más o menos qué deberíamos hacer en un futuro para poder mejorar el conocimiento que tenemos sobre Lepanthes. Entonces, bueno, vamos a mirar una cosa. Hay conceptos un poco complicados en esta charla, pero espero que me puedan entender. Uno es las tasas de diversificación. Cuando uno mide tasas de diversificación, casi siempre utiliza este tipo de análisis, y ese tipo de análisis da dos cosas. Uno es las tasas de especiación, que quiere decir como la acumulación, digámoslo así, de especies en un plano, que tiene que ver con las tasas de especiación y extinción. Entonces eso es un cálculo que hace este análisis. Y otro cálculo que podemos obtener de ese análisis es ver dónde ocurren cambios en esas tasas de diversificación. Entonces nosotros lo hicimos para todo Pleurotalidini, y esta parte roja quiere decir que hay una acumulación de especies muy grande a través del tiempo, o sea que las tasas de especiación en Lepanthes son bastante altas, o sea, en un corto tiempo se desarrollaron muchas especies, y esos puntos rojos acá son cambios en esas tasas de especiación. Entonces, dentro del mismo género Lepanthes encontramos que hay una acá que es donde comienza el clado Lepanthes, y dos más en el interior, que son dos grupos centroamericanos que tienen cambios en esas tasas de diversificación. Aquí les voy a mostrar que un problema de esto es que falta mucho muestreo en los Andes, entonces puede ser que también vayamos a encontrar en un futuro cambios en tasas de diversificación en el mismo grupo de Lepanthes. Acá es otro, también para corroborar este, es otro análisis con este modelo, nos da casi que los mismos resultados. Pues aquí tenemos Stelis Pleurotalus y Pabstiel. Esta es la tasa de diversificación de este grupo. Vean que todas son más bajas, Drácula y Mallevalia es más bajo, Speclinias es más bajo, y el grupo de Lepanthes, Lepantopsis, Trichosalpines, etc., tiene las tasas de diversificación más altas. Entonces esto es un hallazgo importante en cuanto a Lepanthes. Aquí si lo comparamos con los géneros hermanos, entonces esto estamos comparando, esta es la escala temporal y esta es la tasa de especiación, o sea, la acumulación de especies a través del tiempo. Entonces vemos que
Anatalis trichosalpins, Lepantopsis tubela, que son hermanos de elefantes. Casi que las tasas son muy similares, no tienden a crecer, pero esta es la tasa de diversificación de elefantes. Más o menos Lepanthes surgió hace unos 8 millones de años más o menos, y ha tenido una diversificación alta, más o menos unos 2 millones de años. Pues ven cómo es diferente la tasa de diversificación de elefantes con respecto a los demás. ¿Qué produce estas tasas de diversificación? Bueno, lo que produce también es un dolor de cabeza para los taxónomos, porque, por ejemplo, en Costa Rica hay 150 especies de momento, y tenemos más o menos unas 50 que no se han descrito. O sea, por ahí un 25% de la diversidad de Costa Rica no ha sido documentada o no se ha dado a conocer en este momento, por falta de tiempo. Lo mismo ocurre en epidemias siempre. El 75% de las especies de elefantes no han sido incluidas en un análisis filogenético, entonces no sabemos todavía a ciencia cierta cuántos clados pueden haber más ahí, cuántas tasas de diversificación podríamos detectar. Y también produce que hay complejos de especies muy difíciles de separar, porque si hay una explosión rápida de especies, hay muchas especies que se parecen entre sí, tanto morfológicamente como en su ADN. Entonces vamos a ver, un caso es este es el Lepanthes blefaristes e ísticas, son dos grupos de Costa Rica, y si uno se pone a ver aquí son muy similares en morfología, y esos grupos que son un dolor de cabeza taxonómicamente coinciden con los dos clados que tienen tasas de diversificación muy altas. Entonces muchas especies son muy parecidas, tienen endemismos muy restringidos y coinciden con estas dos tasas. Como este muestreo está tan sesgado en Centroamérica, como les repito, puede ser que haciendo muestreos en Sudamérica, en los Andes, podamos encontrar más de estos puntos de especiación, porque aquí obviamente hay también complejos de especies. Para el doctorado entonces yo seleccioné uno de esos complejos de especies, y esto es el resultado de solamente utilizar dos regiones del ADN, que son una región ITS y la región MATK, que es del cloroplasto, y una nuclear. Entonces solamente con dos regiones del ADN no se pudo separar nada. Simplemente aquí esto es como una politomía, o sea, no hay resolución en los clados, y también el soporte que tienen esos clados es muy bajo. Entonces esto es casi que un reflejo de esa explosión de especies. Este es un clado endémico de Costa Rica y Panamá. Pues bueno, fuimos a explorar una técnica que es una técnica en la cual uno puede generar más fragmentos, obtener más fragmentos del ADN. Esto fue un trabajo entonces que publicamos en ese complejo de especies, y es utilizando la técnica que el doctor Haxotter también está aplicando en los Lepanthes, que es desarrollada en un laboratorio en la Universidad de Florida. Entonces, para desarrollar esto, lo que se hizo fue diseñar lo que se llaman unas sondas, porque estos son organismos no modelos, o sea, nunca han sido como estudiados a nivel genético o genómico. Entonces lo que tenemos solamente son genomas de Phalaenopsis y Dendrobium, que, como había dicho Nora en la charla de él, son organismos muy lejos de elefantes también. Entonces ahí tuvimos que diseñar como unas sondas, eso es como salir a pescar. Uno diseña un fragmento y lo trata de pescar en el ADN que uno tiene extraído. Entonces estos colores aquí son como decir las sondas, y con esas sondas uno va con un genoma de referencia. Esto requiere mucha bioinformática también para lograr esto. Afortunadamente uno paga el servicio, esta parte no la tiene que hacer, pero ellos que desarrollan esa parte tienen que buscar estas sondas y ver qué fragmentos son los que pescan en el genoma, en este caso de los Lepanthes. Y para comparar ambos métodos, el método que usábamos antes es el Sanger sequencing. Con eso utilizamos las dos regiones del ADN. Con estos alineamientos de dos regiones del ADN, lo que podemos obtener son solamente dos árboles de genes, y analizamos con máxima verosimilitud o con análisis bayesianos, y podemos también concatenarlo y ver qué podemos producir. En este caso, pues en este complejo de especies de elefantes no logramos tener ninguna resolución.
Pero vean, comparando con el método de nueva generación, en este caso logramos obtener 423 fragmentos. Es una diferencia abismal con solamente tener 2. Con esto podemos analizarlo de esta forma. Al tener 423 fragmentos, tenemos 423 alineamientos. De esos alineamientos podemos producir 423 árboles de genes y podemos, con un análisis, combinar todos estos árboles de genes y producir un árbol de especies que en teoría es el árbol deseado que uno quisiera obtener. Pero también podemos usar una técnica que es agarrando esos 423, uniéndolos en un solo alineamiento y producir un árbol filogenético. Y en este caso este es el resultado del árbol de especies, entonces ven que la resolución es prácticamente del 100%. Y además, como esta técnica, cuando se desarrollaron esas sondas son, por decirlo así, ellas pescan regiones del genoma, pero uno no sabe qué regiones son, entonces se dice que son marcadores anónimos, no sabemos qué regiones del genoma son, pero hay unas técnicas que uno puede hacer una búsqueda con bases de datos. En este caso hay una grande que se llama GenBank. Entonces uno puede hacer un blast, que un blast es ir a buscar qué otras especies de orquídeas también tienen regiones similares, y con esa técnica logramos, por ejemplo, clasificar cuántos de esos fragmentos tenemos de los 3 genomas que hay en la planta. En las plantas tenemos un genoma nuclear, un genoma del cloroplasto y un genoma mitocondrial. En este caso tuvimos, la mayoría fueron nucleares, un poco fueron mitocondriales y del plastidio, y otros sí que no logramos caracterizarlos bien del resto. Pero esto da un poder más porque uno también puede analizar esos genomas por separado, porque la evolución del genoma nuclear es diferente a la evolución del genoma del cloroplasto, de la mitocondria. Entonces uno también puede buscar patrones en la evolución de esos genomas. Y a veces uno piensa que, bueno, tengo 423 fragmentos y con esto ya voy a resolver todos los problemas. Pero no, más bien se vienen otros problemas, y estos problemas nosotros los llamamos incongruencias. Las incongruencias se dan básicamente porque hay también fenómenos que ocurren en las plantas, como hibridizaciones o poliploidías, o un fenómeno que se llama incomplete lineage sorting, que es a nivel poblacional ocurren muchos intercambios genéticos. Entonces eso nos produce como árboles que no son congruentes con lo que uno esperaría, como del árbol de especies. Entonces, por ejemplo, este es el árbol, el species tree, o el árbol de especies. Estos circulitos azules son los árboles de genes que concuerdan con el árbol de especies, y los circulitos ya rojos son los nodos de los árboles de genes que no están concordando con el árbol de especies. Entonces vemos que hay un conflicto en varios de los árboles de genes que hemos encontrado. Esto es muy normal en casi todos los estudios de genómica, ocurre eso. Y en el árbol concatenado también, en este caso, en estos análisis tenemos por cada muestra dos haplotipos, se llaman. Entonces tenemos alineamientos dobles por cada espécimen. Entonces, si ven acá, estos dos, por ejemplo, corresponden a una misma especie, estos dos a un mismo individuo, perdón. Entonces uno esperaría que esos haplotipos se unan entre sí porque corresponden a una misma muestra, pero aquí vemos, por ejemplo, que 2 haplotipos de una misma muestra están separados. Entonces eso también quiere decir que hay un tipo de incongruencia por allá. Aquí vemos en este gráfico también, los verdes son las congruencias y los rojos son las incongruencias. En esto vemos cómo es el espacio de esos árboles, y vemos que hay también, que no todos se parecen entre sí, sino que hay discordancias. Esto también es como para mostrar de esos más de 400 fragmentos, fuimos a buscar cuáles son los más informativos, porque imagínense tener 400 fragmentos para 1200 especies, es demasiado. Entonces estos fragmentos, estas curvas que hacen picos acá, son muy útiles para resolver estos nodos. Entonces encontramos que 10 de los mejores fragmentos para resolver esta filogenia provienen de los genomas, de los diferentes genomas.
Teníamos más fragmentos nucleares, pero también vemos que los genomas del plastido y la mitocondria son muy útiles para resolver estas filogenias. Entonces, a manera de ver hacia el futuro, tenemos que continuar con la exploración y la descripción de especies, dejar ya ITS y MAPK y saltar a otras técnicas como secuenciación de nueva generación, explorar el significado de estas incongruencias, y la morfología es clave en el diseño de estos mecanismos. Después quiero mostrar un poco de la polinización y voy a ir un poco rápido porque se me está yendo el tiempo, pero la polinización es un caso muy interesante. Ahí solamente se conoce el 0.25% de las especies, se le conoce el polinizador. En este caso son polinizadores, son moscas que son engañadas por las flores, y para eso hicimos un estudio para determinar cuáles son los polinizadores de esta especie. Es muy difícil observarlos, por eso utilizamos unas trampas pegajosas, y por ahí pudimos encontrar un nuevo polinizador que tiene un polinio en una posición que no es usual en los lepantes, que es casi que en la garganta, los demás se le pegan en el abdomen, y es por la morfología de la flor. Aquí ven más los polinarios que hemos encontrado de esas especies, y por medio del ADN nosotros podemos coger este polinario, secuenciarlo y ver en qué especies puede agruparse. Entonces, con eso estamos seguros de que esta especie, este polinario pertenece a esta especie. Entonces es un buen método para incrementar la polinización, los estudios de polinización, perdón. Luego, para ver qué fragancias se producen en la flor, eso, como ellos engañan machos de ciertas moscas, entonces la idea es probar una hipótesis, que es que estas flores producen algún compuesto similar a una feromona. Entonces, estos son estudios de histoquímica y anatomía que se están haciendo para probar esta hipótesis. Y ahí hay algunas glándulas que secretan ciertos compuestos que están específicamente en los céfalos y probablemente están implicadas en la producción de feromonas. ¿Qué se conoce de otros polinizadores de especies, de géneros hermanos de lepantes? Pues prácticamente nada. El único que logramos ver fue en Trichosalpinx, y este es un sistema muy diferente. Son moscas hembras de una familia que se llama Ceratopogonia, que es un caso totalmente diferente. Entonces vemos como un género hermano tiene muy pocas especies y un mecanismo de polinización muy diferente. Y aquí vemos también, solamente para ubicarlos en el grupo de los lepantes, todos estos son los lepantes polinizados por engaño sexual. Trichosalpinx polinizado por estas moscas ceratopogonias, y el resto de clados no se conoce la polinización. Entonces esto es algo que hay que desarrollar más. Y entonces, como para recapitular, descubrir nuevos polinizadores es muy importante. Probar la hipótesis de la producción de feromonas por parte de las flores, y hacer estudios de desarrollo floral y demás estudios histoquímicos en las flores. Y para cerrar, el tercer tema que les quería introducir son datos de biogeografía. Y lo que más me interesaba en este caso era cómo definir el origen del lepante, dónde surgieron los primeros lepantes. Y bueno, basado en este estudio, eso solo está en ITS y MAPK, y entonces la resolución de muchos de estos nodos no es buena, pero más hacia la base la resolución es mucho mejor. Y aquí lo que ven en circulitos amarillos son el norte de los Andes, el rosado son Perú y Bolivia, Andes centrales, y los rojos son Centroamérica, Costa Rica y Panamá. Estos son Antillas, y esto es el norte de Centroamérica. Hay muy poco muestreo, entonces ahí hay que incluir más muestreo, pero preliminarmente hemos encontrado que el lepante se originó en el norte de los Andes o en los Andes centrales, y de ahí ocurrió una dispersión a Centroamérica, una recolonización otra vez hacia los Andes y otra colonización hacia Centroamérica. Y estos más o menos son como las rutas de especiación, y las flechas están proporcionales a los cambios o los intercambios de especies a través del tiempo entre las áreas. Entonces vemos que hay un intercambio grande entre los Andes de Colombia y Ecuador con Perú y Bolivia, y también con Centroamérica. Costa Rica y Panamá comparten un poco con Perú y Bolivia, pero vemos que también la ruta de dispersión hacia Centroamérica ocurrió por Costa Rica y Panamá primero, después hacia el norte de Centroamérica, y de ahí hacia las Antillas.
y la ruta hacia Antillas no ocurre, según estos datos, por los Andes venezolanos, aunque ahí en Venezuela también hay muy poco muestreo. Y si ven aquí no hay prácticamente ningún registro en Brasil y las partes amazónicas es casi ausente la presencia de elefantes, y eso tal vez tenga que ver, si me corrige Stephen Kirby, estas tierras son muy viejas y los elefantes, como vimos al inicio, son grupos muy jóvenes. Entonces es probablemente una explicación a por qué en esas áreas no existen elefantes. Esto es simplemente para mostrar una cosa interesante que tal vez pueda variar también con el muestreo, pero encontramos que el evento biogeográfico más importante es la simpatría estrecha, y eso es este evento acá, el clado genético, y quiere decir que los clados nuevos que se generan heredan el área geográfica del ancestro, y eso también está relacionado tal vez con los altos niveles de endemismo que hay en elefantes. Y bueno, para ir cerrando, esto es como algo de lo que hay que hacer más muestreo en estas áreas. Nosotros, como estamos basados en Costa Rica y es también similar a Panamá, tenemos un muestreo muy grande, pero lo que es Antillas, norte de Centroamérica, el Chocó, todos los Andes requieren un muestreo muy grande, y también necesitamos mejorar ese árbol filogenético en lo cual basamos estos estudios geográficos para mejorar el soporte en esos nodos, porque muchas de estas conclusiones aún todavía no las podemos hacer sólidamente debido a que hay un bajo soporte en esos nodos. Entonces, más o menos una teoría muy compleja de por qué elefantes puede ser muy diverso. Los elefantes siempre tienen, casi siempre, entre poblaciones también muy reducidas. Casi no conocemos nada de las asociaciones micorrísticas. También los polinizadores son muy limitados, y el hecho de que sean polinizados por engaño sexual hace que la polinización no sea muy frecuente también, y esto, según Tremblay y Ackerman, produce una deriva génica y una fuerte selección que puede producir especiación, y que es también potenciada por las áreas montañosas como los Andes y Centroamérica. Entonces, bueno, para terminar, los mensajes de esta charla serían que elefantes es un grupo muy diverso y es un clado muy reciente también, y que tiene las tasas de especiación más altas en todo Pleurotalidum, y probablemente es una de las más altas en orquídeas y en las angiospermas. La secuenciación de nueva generación es una técnica muy prometedora para resolver relaciones entre especies en complejos en los cuales tienen una diversificación muy reciente. Necesitamos hacer mucho muestreo porque más del 75% de las especies de elefantes no están incluidas en este análisis. Necesitamos también incrementar las observaciones de polinización para ligar estos datos con las diversificaciones elefantes, y después también para otros temas, ojalá otros doctorados de más de 4 años que alguien pueda desarrollar, sería estudiar el rol de las micorrizas en esas diversificaciones, el tamaño de los genomas. Estuve hablando con un colega y me dice que los elefantes tienen los tamaños de genomas más pequeños del todo Pleurotalidum, y también uno de los más pequeños en angiospermas. Y esto es muy curioso también, tal vez alguien pueda encontrar alguna pista en la diversificación de los elefantes, y también las características florales, bueno, los lepantólogos de aquí saben a lo que me refiero, las formas de los apéndices, de los pétalos, la forma de la columna. Esas son características florales que básicamente tienen una misma arquitectura, pero varían más de 1000 veces en todas las especies que conocemos. Entonces, estos serían como varios de los temas que se pueden desarrollar en un futuro para seguir complementando estas investigaciones. Y quiero agradecer a estas dos instituciones, la Universidad de Costa Rica, el Jardín Botánico Lancaster, y la Universidad de Leiden y el Naturalis Biodiversity Center en Holanda, que fue donde desarrollé esta investigación. A todos estos colegas también, y a muchas personas también que están acá que han compartido fotografías y ideas conmigo, y que espero que en un futuro podamos unir esfuerzos
tener una mejor idea de lo que son las diversificaciones en pleurotalía. Muchas gracias.